Hola a todos, soy Laura Casar y en este vídeo vamos a hablar sobre la depresión, desde la mirada de la biodescodificación. Bueno, la depresión ya sabéis que es un trastorno mental que cada vez está más presente en nuestra sociedad, lamentablemente. Y además la depresión no entiende ni de edades, ni de sexo, ni incluso de nivel económico. La puede padecer o sufrir cualquier persona, adulta o un niño, o alguien con recursos económicos importantes, porque precisamente la depresión nos demuestra que el dinero no da la felicidad, ya que hay países con los que nosotros llamamos que son ricos, económicamente hablando, como Japón o Suiza, y estos países tienen un alto índice de personas que padecen depresión. Por lo tanto, ya vemos que la depresión tampoco tiene relación directa con el tener más o menos dinero. Si miramos la palabra depresión, etimológicamente significa quitar presión. Entonces, ¿quitar presión a qué? Pues quitar presión a nuestra vida. Hay algo que hemos vivido, sea consciente o inconsciente, algo emocional, que ha hecho que nosotros sintamos mucha presión en nuestra vida y que no podamos más, como si fuéramos una olla a presión. Y entonces nuestro cuerpo, nuestra biología, lo que hace es pues que somaticemos esta depresión, este estado depresivo, para que podamos hacernos cargos y resolver esto que sabemos que ha pasado o a lo mejor es inconsciente y podamos volver al cabo de un tiempo a nuestra normalidad. Esto es la biología lo que hace, lo que se encarga de hacer, de mandarnos, ¿no?, esta enfermedad para que solucionemos esto emocional que no está resuelto en nosotros. Más adelante ya veremos los tipos de depresiones que hay. Ahora deciros que una depresión pues puede ser una depresión leve y de una duración pues más o menos corta, pero también hay depresiones muy fuertes, muy intensas y de larga duración. Y en este último caso, realmente a la persona que las padece, la depresión le altera completamente su vida, además a todos los niveles. A nivel profesional, familiar, relacional, realmente hay una gran alteración en la vida de una persona que sufre una depresión de las importantes, por decirlo de alguna manera. También dentro de la depresión, como ya sabéis, uno de los síntomas es una tristeza profunda que se siente. Pero hay personas que piensan que estar tristes es estar deprimidos y no tiene nada que ver. Cualquiera podemos estar tristes por algo que vivamos o que sintamos en algún momento de nuestra vida o varios momentos, pero esto no implica que estemos depresivos. Una depresión es algo bastante más importante, bastante más fuerte, que lo tiene que diagnosticar un médico. Por eso el primer paso, si pensamos que podemos sufrir de una depresión, es ir a un profesional. Puede ser nuestro médico de cabecera, el médico de familia, que este ya puede determinar si nosotros tenemos o no una depresión, y si no lo tiene claro, pues nos puede derivar a otro tipo de especialista médico. Pero sí que hay que tener claro si tenemos una depresión o no, por lo tanto se necesita un diagnóstico. Porque todas las depresiones implican esta tristeza, pero no todas las tristezas tienen que ver con la depresión o estar en un estado ya diagnosticado depresivo. Por lo tanto, el primer paso para mí, si vosotros sospecháis o creéis pues, que podéis tener una depresión, lo primero es ir al médico, que él con las preguntas que os hará, la exploración que os hará, bueno, con su profesionalidad, pues os puede, además de ayudar o dar un tratamiento, decir si es un estado depresivo o no. Y esto no quita que paralelamente os también tratéis con un terapeuta para que os ayude a sobrellevar y a sanar pues esa etapa depresiva de vuestra vida en caso de que la tengáis. Dicho esto, vamos a ver un poquito cuáles son los síntomas que podemos encontrar dentro de las depresiones. Dentro de los síntomas más frecuentes en cualquier depresión serían los siguientes. La tristeza, que ya es uno que ya hemos dicho antes, se siente una tristeza constante, que además en algunas personas, además de que pueden estar muy tristes, de repente tienen un ánimo como muy irritable
O sea, que pueden estar muy tristes en un momento dado, pero por algo que les dices o les haces, igual pues te contestan de una manera como muy irritadas, ¿no? Aparte de la tristeza, hay además un cansancio enorme que a la persona le impide incluso realizar las cosas más cotidianas de su día a día. Es como una fatiga intensa en todo el cuerpo que a algunas personas les impide incluso levantarse de la cama. Se les hace, bueno, les falta un montón de energía para hacer cualquier cosa, incluso a veces levantarse de la cama. Otro de los síntomas que puede padecer la persona es insomnio. Le cuesta mucho dormir o todo lo contrario, se pasa todo el día durmiendo, o sea, tiene un sueño prolongadísimo. Otro de los síntomas puede ser cambios dentro del apetito. O bien son personas que bajan mucho peso porque dejan de comer, no tienen nada de apetito, o todo lo contrario. A veces van acompañadas de un aumento desproporcionado de su peso. También otra cosa que suele pasar cuando una persona tiene depresión es que pierde el interés por casi todo o por todo lo que le rodea. Amigos, familiares, cualquier cosa. Es como que pierden la ilusión, todo les da lo mismo y no hay nada que les interesa ni nada que diga, ay, mira, pues a esto sí que les gusta o les hace ilusión. Pues no, van perdiendo cada vez ese interés por absolutamente casi todo o todo. Después tienen una incapacidad para disfrutar de cualquier cosa, por pequeña que sea. O sea, es como un impedimento para disfrutar del placer, de cualquier placer. Desde tomarse, no sé, un café con leche por la mañana calentito o estar jugando un poquito con sus nietos, por ejemplo, que es algo que siempre les gusta a las personas. Bueno, pues tiene esta incapacidad de poder gozar, de poder disfrutar o sentir placer en su día a día, en su presente, en su vida. También son personas que cuando padecen esta enfermedad suelen desconectarse muchísimo y cada vez más de su entorno. Esto es gradual, no es que sea de golpe, pero cada vez se cierran más en ellas mismas, estas personas, y se van desconectando pues de sus amigos, compañeros del trabajo, incluso de sus familiares o amigos muy allegados también. Se van encerrando, se van volviendo cada vez más asociales y quieren estar solas, sin nadie. O sea que les cuesta muchísimo sociabilizar, lo van evadiendo y evitando todo el tiempo. También dentro de la depresión encontramos el síntoma de estos pensamientos reiterativos, tan pesimistas, tan negativos, que suele tener esa persona y que hace que cada vez esa persona se hunda más en un pozo y que no pueda salir, que les sea, vamos, que tenga una incapacidad para salir enorme porque todo el tiempo están con esos pensamientos tan reiterados, negativos, pesimistas, que cada vez se hunden más y cada vez bajan más y más su autoestima. Después también tienen poca capacidad para concentrarse. A veces pues quizá quieren leer un libro, empiezan por la primera hoja, la segunda, pero luego la tercera ya no pueden concentrarse, es que ya ni se acuerdan de lo que han leído. Y bueno, luego por último pues algunos pensamientos también pues de tipo de suicidio o de muerte o de este tipo de pensamientos ya de lo más negativo que pueda haber, son otro de los síntomas que se pueden somatizar al tener una depresión. Estos son los síntomas más generales, pueden haber otros, lógicamente, y no significa que la persona los tenga que tener todos, pero sí, la mayoría sí que en mayor o menor gradualidad se suelen dar. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de depresión que hay según la biodescodificación, porque no todas las depresiones son iguales. Por lo tanto, vamos a distinguir como mínimo 3 o 4 depresiones diferentes. La primera es la que llamamos estructural endógena, que es una depresión que la persona que la padece no encuentra ninguna causa, ningún origen aparente que haya vivido y que haga que pueda someter esta enfermedad. Por lo tanto, esta depresión tiene su origen en el transgeneracional de la persona o en el proyecto sentido. O sea que aquí vamos a ver dos cosas.
Por lo tanto, ya estamos hablando de que es una depresión que es heredada, que no es de la propia persona, es algo que ha heredado de sus ancestros. Por un lugar, hay que buscar situaciones o acontecimientos que han ocurrido en su transgeneracional. Por ejemplo, duelos no resueltos, muertes dolorosas, dramas familiares, situaciones de guerra también, pérdidas económicas en su árbol genealógico. O sea, todo tipo de situaciones que no se han sanado, que no han sido comprendidas y que ahora hay alguien del clan que está somatizando esa depresión precisamente para poderla sanar. Así que hay que mirar en nuestro transgeneracional qué es lo que ha pasado, qué situaciones se han vivido que tienen que ver con todas estas pérdidas y situaciones que no se han sanado, situaciones dramáticas, para poder encontrar el origen de nuestra depresión. Una depresión heredada, que puede ser de nuestros abuelos o de más arriba de nuestro árbol genealógico, o de nuestros padres también, como ahora veremos. También hay personas que pueden estar repitiendo patrones o conflictos de su transgeneracional. A lo mejor en nuestro árbol transgeneracional pues hay muchas personas que han padecido de depresiones y nosotros estamos repitiendo ese patrón. Por lo tanto, también es otra cosa que hemos de ir a mirar. Y luego hay a veces personas pues que de alguna manera ya nos cuentan que han nacido ya como tristes, ¿no? Como con ese estado depresivo ya inherente en ellas y que siempre se han recordado así, que siempre han estado como en este estado depresivo más o menos leve, pero desde siempre. Vale, pues ahí hay que ir a mirar nuestra gestación, por ejemplo, y nuestro proyecto sentido, a ver qué es lo que vivió nuestra madre cuando nos estaba gestando. Igual estaba deprimida porque estaba haciendo un duelo pues de su padre que se había muerto o de algún otro familiar o cualquier cosa que hubiera vivido y que se queda justo embarazada cuando está haciendo este duelo. Pues esos pensamientos y estos sentimientos de depresión se los va a pasar a su bebé. Por lo tanto, ya podríamos tener una primera opción de encontrar ese origen o esa causa. También puede ser en el proyecto sentido. Cuando nosotros todavía somos un proyecto para nuestros padres, también nuestros padres pueden estar viviendo una situación de duelo o de depresión, de tristeza muy profunda, que hace que el bebé luego vaya a absorber toda esa energía negativa. Por lo tanto, también tendríamos aquí que mirar, pues qué ha pasado antes de que nosotros naciéramos, en nuestra gestación y en nuestro proyecto sentido, para saber cómo estaban emocionalmente nuestros padres en aquel momento. Esta sería una de las depresiones que podemos encontrar. Después tenemos la depresión coyuntural. Esta depresión, aquí sí que la persona que la está padeciendo tiene un motivo, tiene un origen concreto y preciso que ha vivido y que le ha desembocado en una depresión. Este conflicto que la persona ha vivido tan traumático que no está resuelto y que probablemente la ha dejado en shock es pues la razón que estamos encontrando y que la persona tiene que sanar con el tiempo adecuado para que la depresión pues se pueda sanar completamente. Y esto pues podría ser algo tan horroroso como por ejemplo la pérdida de un hijo. La muerte de un hijo nos puede desembocar con muchísima facilidad a una depresión. También puede ser pues la muerte de una mascota, que hay muchas personas que las consideran como sus hijos, o la pérdida de una mascota. También podría ser algo como la pérdida de nuestro trabajo o de un proyecto que para nosotros fuera como si fuera nuestro hijo este proyecto, lo que lo quisiéramos llevar a cabo y de repente por lo que sea pues se nos pierde este proyecto, no se puede llevar a cabo y nos derrumbamos, entramos en shock. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hijo, cualquier cosa que nos impacte emocionalmente muchísimo. También podría ser, por ejemplo, un divorcio, porque un divorcio también es como la pérdida de alguien, ¿no? De nuestra mujer o de nuestro marido, y que hay muchas personas que esto lo viven fatal. Por lo tanto, cualquier cosa, ya digo, que emocionalmente para nosotros signifique una gran pérdida. Entonces la biología, pues ¿qué hace? Pues hace que somaticemos una depresión
para que podamos recuperarnos, podamos sanar aquello que emocionalmente nos ha bloqueado, nos ha dejado, vamos, que sin habla, en shock total, y con el tiempo adecuado podamos volver a nuestra normalidad, cuando lo hayamos comprendido y cuando lo hayamos sanado. Que cada persona tiene su tiempo. Hay personas que en 6 meses, pues, saben pues, el hecho, ¿no?, concreto de lo que les ha producido esa depresión y lo trabajan, y al cabo de 6 meses pues ya van saliendo de esa depresión. Hay quien necesita 1 año o 1 año y medio. A ver, no me gusta mirar pautas de cuánto tiempo hay que hacer un duelo, por ejemplo, pues no sé, algo horroroso, que se te muera un hijo, porque cada persona es diferente y esto hay que personalizarlo. Lo que pasa que sí que es verdad que si esto lo alargamos, este estado depresivo, durante años y años y años, o sea, esto tampoco puede ser, ¿vale? Eso nos está indicando que esa persona necesita un empuje, necesita una ayuda de alguien externo que pueda acompañarla para que pueda cerrar bien ese proceso. Normalmente los duelos se suele decir que tienen más o menos un tiempo para saldarlos o para comprenderlos y sanarlos, más o menos de 1 año. Pero ya digo que esto se puede estirar un poquito más o a veces un poquito menos, dependiendo de cada persona. Otra depresión que podríamos citar es la depresión compensada, que bueno, de hecho esta puede venir tanto por cualquiera de las dos que hemos dicho anteriormente, la estructural o la coyuntural. Lo que pasa que aquí la diferencia es que la persona se llama compensada porque la persona lo que hace es compensar los síntomas que siente. Por ejemplo, si no quiere sentir esa tristeza tan intensa o no quiere, por ejemplo, desconectarse del mundo completamente o quiere tapar el hecho de que no disfruta de la vida o lo que sea, lo que hace es, por ejemplo, trabajar de manera, todo el tiempo trabajando. Se pasa todo el día trabajando, ¿para qué? Para evitar sentir esos síntomas que tiene y que no le gustan para nada. O, por ejemplo, hay otras personas que salen en exceso, cada día salen, pues para no tocar, ¿no?, con esos sentimientos, esas emociones que no le gustan, y para distraerse de todo eso, pues solo hacen que salir por las noches o durante el día o como sea. La cuestión es distraerse con otras cosas para no tocar y no sentir el profundo dolor que tienen. También estas personas que a veces, no sé, se ríen de una manera muy desmesurada, ¿no?, todo el tiempo, que se rían por todo y que lo hacen de una manera que es muy desmesurada. O personas que empiezan a tener compras compulsivas, que antes no lo hacían, y ahora es que como para llenar o paliar ese gran dolor que sienten, pues se ponen a comprar lo que sea y de manera compulsiva. O sea, este tipo de manera de comportarse, que lo que pasa es que la persona, digamos, que es que no acaba de tomar conciencia, ¿no?, de que está pasando por una depresión y no se quiere enfrentar a esa depresión, quiere evitarla, quiere evitar y paliar todos los síntomas que está sintiendo de la manera que sea pues realmente al final es para no sanarla, porque es que hay que tocar esos síntomas, hay que transitar por ellos para poder sanar esa depresión. Pero lo que hacen es taparlos y compensarlos con otras cosas, pues para no sufrir, realmente es para eso. Así que esto, más que otro tipo, sería una manera que algunas personas tienen, pues eso, de compensar la depresión que están sintiendo. Y ahora, por último, podríamos hablar de la depresión postparto. Esta depresión, lógicamente, pues la somatizan mucho más las mujeres que los hombres, pero también los hombres la pueden somatizar, porque el hecho de ser padres, también igual que ser madres, pues tiene, bueno, cada uno lo percibe y lo siente a su manera, así que los hombres también la pueden somatizar. Bueno, esta depresión tiene 2 conflictos, por un lado el de desvalorización y por el otro el de separación. Ya os lo explico enseguida. La mujer, en el momento del parto, cuando está a punto ya de dar a luz, es como que va a pasar de ser solo una mujer a ser madre, porque se convierte en madre al cabo de pocos minutos, ¿no? Entonces, esto puede vivirse en algunas personas como perder una vida interior, ¿no?, como perder esa
ese momento de ser solo mujer, que hasta ahora es lo que eran, y debe ahora ser madre y debe cuidar a un bebé, que esto es una nueva tarea que a lo mejor, pues si es primeriza, no está acostumbrada y puede que lo perciba como además una gran desvalorización. O sea, por un lado, perder el solo ser mujer, en algunas personas, lo digo, y luego ese hecho de sentirse desvalorizada o de quizá no poder hacer las tareas con el bebé, pues igual que lo hizo su madre, porque igual tuvieron una madre estupenda y ellas no quieren ser menos que lo fue su madre, ¿no? Quieren hacer igual de bien o mejor. Y se desvalorizan pensando que no lo van a poder hacer. Por lo tanto, tiene que ver con la percepción de la reciente mamá el hecho de que se somatice esta depresión o no. También algunas mujeres sienten o perciben ese momento del ser madres como una separación con su propia madre. Porque claro, en este momento, aparte de que dejan de ser solo mujeres, sino que además se convierten en madres, también dejan de ser, algunas lo perciben así, me refiero, de ser hijas, porque ahora se convierten ellas en madres. Por lo tanto, bueno, algunas mujeres lo entienden de esta manera, como que ya no son solamente hijas, sino que además ahora también son madres, y esto hace que se sientan desprotegidas por unos minutos, por unos segundos, inconscientemente. Piensan que se sienten desprotegidas de su propia madre, porque están dejando de ser hijas para ser ellas mismas las madres. Parece muy lioso, pero algunas personas esto lo somatizan así, lo perciben así, y da lugar luego a una depresión posparto. Porque esto genera un miedo, de hecho lo que hay ahí es un miedo inconsciente a ese nuevo rol de ser madres. Pero bueno, es una depresión que después, al cabo de, normalmente, de pocos días o alguna persona, pocas semanas, es una depresión que suele tener, bueno, una sanación bastante rápida y no es, digamos, de las depresiones más difíciles de tratar. Pero bueno, también le quería hacer esta mención porque, y también lo digo, que lo pueden somatizar los hombres, el hecho de ser ese nuevo rol, ¿no? De ser papás y sobre todo si son padres primerizos, lo quería mencionar porque también es algo que se suele dar, entonces pues ¿por qué no decirlo? Y ahora ya vamos a pasar, según la biodescodificación, cuáles son los conflictos que hay detrás de las depresiones. Bueno, según la biodescodificación hay 3 conflictos que podemos encontrar dentro de esta enfermedad de la depresión. El primero es el conflicto de identidad con uno mismo, o sea, con la persona que sufre esta depresión. Este conflicto de identidad viene acompañado con un sentimiento de desesperanza, culpabilidad, baja autoestima, desvalorización, pensamientos negativos, etc. Recurrentes estos pensamientos negativos, una rumiación mental todo el tiempo de estar pensando con este tipo de pensamientos. Vale. La persona tiene un conflicto entre lo real y lo irreal, entre lo que soy y lo que le gustaría ser, y entre lo que tiene y lo que le gustaría tener. Es como que la persona, cuando tiene este conflicto de identidad, no se reconoce y además se aleja de todo aquello que forma parte de ella. Hay como un malestar interno y la persona vive anclada en el pasado. No le interesa ni el presente ni el futuro. De hecho, la persona está con una crisis existencial con ella misma, con su interior. Por lo tanto, la persona no tiene claro ni quién es, ni hacia dónde va, ni qué es lo que quiere, ni de qué manera lo quiere, ni nada de nada. De hecho, es una persona que está bastante confusa con el rumbo de vida a tomar, ¿no? Entonces, hay que buscar en el pasado de esta persona para saber quién era, comprender ese pasado y reconstruirse un presente, ¿vale? Hay que reconciliarse con ese pasado y apostar por lo que queremos ser en nuestro presente. La persona, de hecho, está desconectada con ella misma, siente una desconexión con ella misma y tiene que comprender qué es lo que ha pasado, tiene que ahondar en su pasado para poder comprender y para encontrar un nuevo punto de enfoque en su vida, para encontrar otra percepción de su vida
y para darle otro camino, ¿no?, a su vida. Hay que comprender, hay que aceptar y también muchas veces hay que perdonar. Todo lo necesario para poder construir como una vida nueva para nosotros. Entonces, estas personas suelen tener un estado o un sentimiento de tristeza bastante profundo y tiene mucho que ver con los pensamientos que tienen, porque no paran de tener pensamientos negativos todo el tiempo. Nuestra forma de interpretar nuestra vida es la que produce esa tristeza, ese estado depresivo. Si todo el rato estamos pensando en cosas negativas de todo, pues lógicamente no vamos a salir de ahí. Por lo tanto, nos hemos de ocupar mucho de nuestra mente, esa mente tan poderosa que tenemos, pero que si lo que tiene la mente son pensamientos reiterantes negativos, no nos van a beneficiar para nada. Por lo tanto, hemos de ocuparnos de nuestra mente, de esos pensamientos de culpa, de negatividad, de desvalorización, de tristeza, porque son los que co-crean nuestra realidad. Esta emoción depende, la tristeza, de los pensamientos que nosotros tengamos en nuestra mente. Por lo tanto, están relacionados además estos pensamientos en nuestro pasado y quedan en nuestro presente. Pero si queremos que esto cambie, queremos darle una vuelta a todo esto, tendremos que cambiar nuestros pensamientos. Por lo tanto, ¿yo qué diría? Pues que si hay un conflicto de identidad, hay que ir a ver esa persona antes de ahora, o sea, en el pasado, a ver quién era, a ver qué hacía, a ver cómo sentía, cómo percibía, para comprenderla, para saber quiénes realmente somos. Y a partir de ahí, una vez que comprendamos y que quizá tengamos además que perdonar y aceptar y muchas cosas, construir un futuro nuestro para nosotros, un presente primero y luego un futuro para nosotros adecuado, sin ya esos pensamientos reiterantes negativos ni nada de todo esto. Así que este sería el primer conflicto, el de identidad. El segundo conflicto que nos dice la biodescodificación es el conflicto de pérdida en el territorio. Llamamos territorio a todo lo que la persona considera que es suyo, que le pertenece, como puede ser pues, sus amigos, su pareja, su trabajo, su casa o sus propiedades, etc. Entonces, esa pérdida puede ser pues, que pierda un trabajo, que pierda a su pareja, que pierda a un ser querido de su territorio, que pierda su autoridad, que pierda su sexualidad, cualquier pérdida que considere que la pierde en su territorio. Entonces, se trata de algo que antes teníamos y que ahora pues ya no tenemos porque lo hemos perdido. Puede ser cualquier cosa, ya digo. Entonces hay un miedo a perder en mi territorio. O también puede ser que la persona dentro de su territorio viva las cosas que pasen en su territorio, en su casa o en su trabajo, que las viva de una manera tan intensa, con tanta sensibilidad, que ese sentimiento de ser tan sensible o tan susceptible de cosas que pasan en su territorio, ella lo perciba o lo sienta como que su entorno la está invadiendo o que se siente limitada dentro de su entorno. O sea, que no se siente bien por lo que está pasando en su territorio, le afecta tantísimo, tiene una sensibilidad tan altísima, que eso ya es una sensibilidad de ser susceptible, que hace que ella se sienta muy mal, que a lo mejor lo que pasa en su territorio le genera una tristeza y una pena tan intensas que es que no lo puede soportar. O sea, también podría ir por allí el tema. Y también podría ser que una persona no sepa marcar bien su territorio o que no sepa poner los límites en su territorio. Por lo tanto, también podría ser ahí que una persona tuviera este conflicto y somatizara una de las depresiones que hemos citado antes. Y por último, tenemos el conflicto de desvalorización y de culpabilidad. Pueden ser los dos o solo uno. La persona siente que la vida es una carga demasiado grande, que es que no puede con la vida, no lo soporta, la siente muy pesada y se siente totalmente inútil para sobrellevarla. Entonces la persona lo suele vivir con soledad, todo esto. Pero al mismo tiempo se culpabiliza porque no hace nada para salir de ahí, no hace nada tampoco para sentirse tan sola llevando esta carga, ¿no? O
sea, por un lado no hace nada para poder compartirla con alguien o poder explicarla, poder hacer alguna cosa, pero por el otro lado, pues se siente culpable porque no hace nada, así que, bueno, no sale de ahí, de ese bucle. Entonces la persona se siente muy culpable por ser quien es y sobre todo por ser como es. Y todo esto puede llevar a que la persona pues se quiera pues, destruir, quiera desaparecer y que ya no sienta el mínimo gusto por la vida ni por estar en la vida. Así que este sería el último de los conflictos, según la biodescodificación. Bueno, como veis, la depresión es una enfermedad que da mucho que hacer, da mucho que hablar, hay mucho tema ahí detrás de las depresiones. Y yo lo que sí que os diría, por favor, es que si tenéis alguno de los síntomas o conocéis a alguien, pues aparte de que le podéis reenviar este vídeo o cualquier otro para ver si la persona se hace consciente de que está viviendo o que es posible que esté viviendo una depresión, que esté entrando en una depresión, pues que acuda a un médico y también paralelamente que haga algún tipo de terapia para salir de ahí. Porque las depresiones, cuando son leves, pues es mucho más fácil sanarlas. Pero a veces las depresiones se complican mucho porque las personas se abandonan muchísimo en el tiempo a esas depresiones y luego es muchísimo más difícil salir de ahí. Y a lo mejor la persona pues ya ha perdido todo su entorno y reconstruir todo eso cuesta muchísimo más. Además que los síntomas que acontecen a esta enfermedad tampoco son nada agradables, por lo tanto, yo sí que os animo a que enseguida que o notéis más de uno o dos síntomas de estos que hemos hablado, o que, bueno, es igual, tengáis una tristeza muy profunda, aparte de ir al médico, que es el profesional quien os tiene que diagnosticar lo que tenéis, si es tristeza o si es una depresión o qué es, también podéis paralelamente, para encontrar ese origen emocional que hace que os metáis en depresiones, pues bueno, que os pongáis las pilas y que no lo dejéis hacia más adelante, que no empecéis a decir, bueno, es una mala temporada, bueno, no pasa nada. No, porque a veces esto se cronifica y hay personas que tienen mucha tendencia a la depresión y que salen de una y se meten en otra. Entonces, vale la pena pues saber de qué manera poder sobrellevarlas, poder sanarlas, poder comprenderlas y sobre todo no caer en esta enfermedad nunca más. Así que yo sí que os diría que es una de las enfermedades que enseguida que notéis algo, oye, poneros en manos de profesionales, porque para eso estamos, tanto los médicos alopáticos como los terapeutas. Sumar, toda ayuda es poca y todo lo que os sume os interesa. Así que yo lo primero es ir al médico para que nos dé un diagnóstico y después, bueno, hacer los tratamientos pertinentes que nos dé y además, paralelamente, nos podemos también ir a visitar con algún terapeuta para que también nos acompañe en este proceso. Y bueno, ya sabéis que si necesitáis acompañamiento terapéutico, lo más rápido para mí es que me contactéis por WhatsApp y si no, pues vía email también es una de las buenas maneras para poder contactar conmigo.